Y bueno, y deciros que para el que le asuste el tema de hacer maquetas y de hacer concretamente aviones, esto es muy fácil y lo vais a ver ahora. Lo vamos a pintar de una manera muy sencilla. Vamos a coger un Mi-21 de Edward, que es un avión súper conocido. Lo que voy a hacer es pintarlo por un lado de un color y por el otro lado con camuflaje. Y ahora mismo las pinturas más usadas son las típicas de Tamiya, que son las que me imagino que usáis la mayoría. Y luego este tipo de pinturas, estas son de MIG, pero las tienen otras marcas, que es con base vinílica y se trabajan un poquito diferentes. Entonces vamos a pintar una mitad del avión con una y la otra mitad con otra para que veáis cómo funciona. ¿Vale? En cualquier momento, si queréis preguntar algo o lo que sea, me interrumpís y no hay problema. Lo único que he hecho con esto ha sido dar una información, que es esta. ¿Vale? Cuando pintéis con la pintura de Tamiya a veces os lo podéis saltar el paso, pero cuando vais a pintar con estas es imprescindible porque estas resbalan sobre el plástico. Entonces necesitan de la imprimación para que queden, luego que no se levanten. Entonces vamos a dar una imprimación por debajo, esta la he traído ya dada para que esté seca. Y veréis que la única clave que tiene esto es dar una capa muy fina. En general, en todo lo que es modelismo de aviones tenéis que trabajar con capas muy finas de pintura, porque los detalles son tan suaves, están tan poco grabados. Coged el avión y pasadlo por él, que lo veáis todo. Está tan finamente grabado que cualquier exceso de pintura va a tapar los detalles. Veamos la última. ¿Lo veis? Veis que por debajo está todavía sin pintar, como viene en el plástico. Y la parte de arriba, que está en gris claro, es la que nos va a servir para la aerografo, es la imprimación, ¿vale? Que es lo mismo que esto, pero la voy a aerografiar muy suave para que veáis cómo queda. Esto es la primera capa que tenéis que dar. Más de esto, encharcaríais la superficie. Con el consecuente problema de que borráis todos los detalles. Una capa más intensa que esta lo encharca. Entonces, lo que hay que hacer es dejarlo que seque, 1 minuto, 2, y volvéis a insistir otra vez. Todavía sigue sin cubrir la segunda capa. La segunda capa sigue sin cubrir, con lo cual hay que volver a esperar otro minuto más. Podéis acelerar el secado echando solo aire para que queden más, se seque antes. Y ya con la tercera, ya sí terminamos de cubrir todo. Vale. Por regla general, con 3 capas es suficiente. ¿Vale? Y ahora veis que con la tercera capa, cuidado no tocáis el ala, cogedlo de cualquier otro lado. Veis que con la tercera capa ya sí que ha quedado cubierto. Es un rollo, porque hay que hacerlo en 3 veces, pero es la única manera de que la capa quede uniforme y no tape los detalles. Otra cosa importante para todo el mundo y sobre todo los que tenéis poco tiempo para hacer maquetas, a mí hay una cosa que me fastidia muchísimo y es perder el tiempo. Entonces yo procuro hacer las cosas de una manera muy rápida para terminar lo antes posible con un acabado bueno. Sobre todo, ya te digo, los que queréis terminar una maqueta en un plazo razonable. Hay muchísima gente que se aburre de la maqueta porque se le hace interminable, porque es horas y horas y horas y no habéis avanzado. Entonces aquí veréis como en hora y media podríamos haber pintado el avión entero, ¿vale? Que es una cosa muy razonable. Si tenéis un poquito menos de práctica, igual tardáis un poquito más, pero en una tarde deberíais de ser capaces de pintar al menos la capa base de un avión y por lo tanto de un carro también o de cualquier otra cosa. Os decía esto porque la forma de limpiar el aerógrafo para mí es rápida. Yo solamente lo limpio cuando termino una sesión larga. Entre color y color apenas echo un poquito de alcohol, aerografío un poco, limpio la cazoleta
Y con esto, para mí el aerógrafo ya está limpio. No voy a perder el tiempo en desmontarlo entero. ¿Vale? No merece la pena. Se os puede mezclar a lo mejor una minúscula parte de la impregnación con una pintura. Da igual. No se va a notar. No, o sea, no os asuste, no se va a notar. Entonces vamos a empezar, si queréis, por estas, que son las que más tiempo tardan en secar. Yo cuando voy a aplicar un color, vamos a pintar la mitad del avión en gris, ¿vale? Es un color súper fácil para que lo veáis rápido. Yo lo que hago es colocar 3 colores. Una base, que es la intermedia, digamos el gris medio. Un gris claro y un gris oscuro. Con esto me da la base, las luces y las sombras, para distinguir los paneles y el centro de los paneles con la raya de los paneles. Comenzamos por la base. Estas pinturas de mí llevan una bolita. Muchas veces la bolita no suena. Hasta que no suene, no deis la pintura, porque si no suena es que no está bien mezclada. Y si no está bien mezclada, ya tenemos un problema. El disolvente, todas estas marcas tienen disolvente propio, pero la experiencia me dice que el mejor disolvente para estas pinturas es el de tapón amarillo de Tamiya, que es para lacas y esta pintura es acrílica, pero funciona francamente bien. Entonces yo lo que hago es utilizar este, ¿vale? A pesar de que Vallejo, MIG, AK, todas tienen unos disolventes propios, pero a mí no me gustan. Yo normalmente comienzo echando siempre el disolvente antes que la pintura. Cuando haya que disolver, primero un poco de disolvente. ¿Por qué? Porque si no la pintura se os va a quedar abajo. Como el pigmento es más pesado que el disolvente, la pintura se va a quedar abajo y no se va a mezclar bien. Entonces, esto lo echáis. Yo las mezclas casi nunca las mido. En los libros hay que poner una aproximación. Pero esto, Las proporciones que habitualmente 70%, 30%. son aproximadas, ¿vale? Cuesta medirlas. Con estos botes de pintura es fácil porque puedes echar gota a gota, pero cuando estás con el de Tamiya es muy difícil saber exactamente la proporción que hayas echado, a no ser que lo eches con una pipeta o algo, pero vamos, es más complicado. ¿No le quitas la boquilla? Muy pocas veces. No, ya. No sale. Yo siempre que quito la botella, Para mezclar. he roto la boca. Yo estoy acostumbrado porque si no ahora no se puede mezclar, ¿sabes? ¿Qué tapas? Sí, Claro. Pero si está la boquilla puesta, no se puede. No sale. Bueno, da igual, pues dame un pincel o lo que sea. Voy a ver si encuentro. Bueno, está este, Aquí, pero. aquí Hay uno hay. ahí, pero no sé si. Se puede, ¿no? Sí, claro. Bueno, lo mezcláis así. Con el aire, con el propio aire del aerógrafo es mejor, porque se mezcla más y mejor que con el pincel. Aparte de no estropear el pincel. Ahora cuando termine de pintar te lo dejo así, es capaz de quitar la boca. Habitualmente lo haces con la mezcla así. Sí. Yo siempre ya me he acostumbrado, quito la boquilla de aquí, lo tapas con un papel y es que se mezcla mejor que la mezcla que puedes hacer. Bueno, yo la hago con la aguja y todo. Bueno, claro, al tirar un poquito de... tienes que echar aguja detrás, ¿no? Bueno, pues para pintar, lo mismo que habéis visto con la imprimación. Las capas tienen que ser muy finas. Este lado lo vamos a pintar en gris, ¿vale? Y lo que hago es cubrir si veis aquí la capa, esta capa ni siquiera me va a preocupar que cubra entero, porque ya desde la primera capa base vamos a empezar con el weathering del avión. Esto significa que un avión no está nuevo, excepto el primer día que sale de fábrica. Probablemente en el primer vuelo, cuando aterrice, ya no esté nuevo y nunca vuelve a estarlo. Para mí, sabéis que en los países anglosajones se tiende a hacer el avión, el carro, lo que sea, perfecto. Es una interpretación. Yo la interpretación la veo en las fotos. Y yo sé que un avión operativo, que a lo mejor un Mi-21 puede llevar 30 años en servicio, a pesar de que se haya repintado, nunca va a estar nuevo. ¿Vale? Veis que, a diferencia de las pinturas que estéis acostumbrados de Tamiya, estas
son ligeramente satinadas, porque están pensadas para poder dar luego los productos de lavados encima, que quedan mejor con el satinado que si lo dais con... No habría que barnizar, con estas no es imprescindible, yo siempre lo hago, porque evito que el pigmento se quede metido, o sea, lo que parte del pigmento lo absorba la pintura. ¿Qué más os tengo que decir de esto? Esto sería la base, ¿vale? Pasadlo por ahí, veréis que no está cubierto del todo y no me preocupa que no esté bien cubierto del todo. Bueno, el siguiente paso, una vez que habéis dado la base, una vez que tenéis dada la base, vamos a pasar a las luces. Las luces tienen que ser, como su nombre indica, es un color bastante más claro que la base. Si queréis echar luego todos estos productos encima, necesitáis que el contraste sea bastante grande, porque si dejáis un cambio de color muy tenue que a la vista puede quedar bien, cuando empecéis a echar capas de barniz, colocar las calcas y echar esto encima, el problema es que se os va a venir más oscuro y va a tender a igualar todos los colores. Si el contraste no es suficiente, se va a perder todo lo que vais a hacer ahora, se va a perder. Tanto para las luces como para las sombras, la disolución de la pintura tiene que ser aún mayor. Yo aquí aproximadamente he echado un 50% de disolvente y un 50% de pintura. Pero cuando estemos hablando de luces y sombras, como yo lo que busco son casi transparencias, no busco que pinte, necesito que la disolución sea mucho mayor. ¿Vale? Entonces, casi he llenado la copa y ahora voy a echar 3 o 4 gotas de pintura. Mayor proporción de disolvente y... Sí, ahí estaríamos hablando a lo mejor de un 60-40 aproximadamente o incluso más, o 75. ¿Cambia la presión? No, yo casi siempre trabajo con 1,5. Y salvo que vayáis a hacer un camuflaje exageradamente complicado, una culebrilla sobre un avión alemán o algo así, yo no lo haría. Ahí sí que habría que bajarla. Si necesitas un trazo súper fino, sí que habría que bajarla. ¿Veis? Esto era a lo que me refería. Si podéis tapar, esta es la mejor forma de mezclar la pintura. Con cuidado de que no os salte, y sobre todo cuando hagáis esto, alejaros de la manera. Porque más de una vez sabéis lo que ha pasado, ¿no? Queda todo. Vale, entonces ahora para dar las luces, lo que hay que hacer es... Esto también es cuestión de echarle horas de aerógrafo, porque ahora ya se necesita precisión. Hasta ahora para dar la base y para dar la imprimación vas a saco, pero ahora a partir de aquí ya no se puede. ¿Varía la distancia de utilización del aerógrafo en este caso? La distancia va en función de la precisión que necesites. Porque antes me he dado cuenta que para el color base... Y va más lejos. Ahora, como necesito un poquito más de precisión, tengo que echarlo bastante más cerca. ¿Vale? Cuanto más necesito un trazo más fino, más te tienes que acercar. Por ejemplo, veis que aquí en el borde de ataque del avión tiene unas líneas de remache. Esto lo suyo sería marcar con la luz entre cada una de las líneas una nubecilla. ¿Vale? Ahora cuando lo paséis lo vais a ver. Para eso, evidentemente, os vais a tener que acercar bastante más, porque si lo tiráis desde aquí, el haz que difumina el aerógrafo es muy amplio. Entonces, necesitáis cerrarlo. ¿Veis la distancia a la que lo estoy echando? Sí, que es la dirección del panelado. Claro. Yo lo que intento iluminar es el centro. Cuanto mayor número de luces seáis capaces de dar en zonas más pequeñas, mayor será la riqueza cromática con la que se termina la pieza. ¿Vale? Por eso, si habéis visto, sobre todo bien en la Segunda Guerra Mundial, que la construcción es mucho más tosca que en estos, y se nota todo el remachado, como en estos, como en este, por ejemplo, como en el Mustang, a la hora de pintarlo, si habéis grabado todos los remaches, que normalmente la maqueta no lo traen, vais a conseguir una pintura mucho más rica que si trabajáis la maqueta tal y como viene en la caja. Porque mientras que aquí
Si esto no está remachado, estáis dando una luz en este panel, por ejemplo, de aquí, de la otra manera tendríais que dar una luz en cada uno de los cuadraditos que forman el remachado. Con lo cual la riqueza que aporta a la maqueta es muchísimo mayor. Y este es el de tamilla, por ejemplo, este viene sin remachar. Entonces solamente tendríais para hacer una mancha en el centro del panel. Y sobre todo en los de la Segunda Guerra Mundial se suele notar bastante. Si queréis aumentar el contraste, con repetir otra luz encima, iréis aumentando. Incluso le podríamos echar un poquito de blanco si queremos aclararlo aún más. Tampoco hace falta que tengáis toda la gama. Mezclando sobre todo las gamas de grises, con que tendréis 2 o 3 blanco y negro, con eso podríais obtener cualquier gris. ¿Vale? Vale, pues esto, si no me hubiera entretenido hablando, imaginaos lo que se tarda en hacer. Aún así, me hubiera gustado tener un poquito más de blanco y haberlo aclarado un pelín más de lo que estáis haciendo. Como podéis ver también, quitaros el miedo a este tipo de pinturas. Se pueden usar igual, son un poquito más delicadas que las de tamilla, pero se pueden usar. No sé si veis lo suficiente el contraste, sobre todo sin luz ahí atrás. No sé si lo veis. Usando estas pinturas con alcohol, el aerógrafo lo limpiaría. No, el aerógrafo para limpiarlo sí, pero para disolverlas no. El de tapón amarillo, para limpiarse. Sí. Para limpiar con alcohol en general, cualquier pintura debería de ponerse. Tengo una pregunta. ¿Por qué no se pueden empezar primero con los oscuros? Como comentaste que era por transparencias, de oscuros a claros. Aquí, en este caso, daría igual. Tú podrías utilizar las sombras primero y luego el claro. Ah, no pasa nada. Da lo mismo. Normalmente, cuando son camuflajes más complicados que van varios colores, el problema es que si empiezas por los oscuros, el oscuro cubrirlo con un color claro por encima es muy complicado. Sin embargo, al revés es muy fácil. O sea, tú imagínate que ese color llevara 3 colores de grises. Si tú empiezas a pintar todo en oscuro y empiezas por el oscuro, tienes que echar un montón de capas para poder cubrir ese oscuro. Sin embargo, si empiezas por el claro, con una mano de aerógrafo que pases de un color más oscuro, lo cubres rápido. Y claro, y no vas acumulando un montón de capas una encima de otra, que lo único que hace al final es tapar los detalles. Ahora vamos quizá a la parte más complicada, que son las sombras. ¿Por qué? Porque al trabajar con un color oscuro, primer problema, cubre un montón. Con lo cual, cualquier error que tengáis se nota el triple que si hubierais tenido el mismo error al dar las luces. ¿Vale? Se va a notar muchísimo más. Y esta es la clave de... Normalmente siempre la gente pregunta, oye, ¿por qué no utilizas el prepanelado? Que sabéis lo que es, ¿no? Para los que no lo sepan, lo explico de todas maneras. Antes de pintar todo el avión, antes de empezar con los grises, yo hubiera pintado todos los paneles en negro. Y luego empiezo a cubrir con los grises. Pero ¿qué pasa si te equivocas? Y te equivocas. Yo me sigo equivocando en cada avión, por lo menos unas cuantas veces me pintaba camuflaje. Si hay alguien aquí capaz de hacer camuflaje a la primera, yo me quito el sombrero. Pero lo normal es que no. Vas a tener que corregir. Tendrías que volver a pintar otra vez de cero. De esta manera, tú ahora mismo te equivocas aquí con una sombra. Ahora vamos a hacer, de hecho, vamos a hacer un error aposta exagerado con una sombra y veréis lo fácil que es corregirlo así. Con el prepanelado no se puede corregir. Tendrías que volver a empezar de cero otra vez y volver a pintar. O sea, a priori no recomiendas el prepanelado. A mí no me gusta. No es una técnica... A mí no me gusta por eso, porque no te deja margen de error. Y yo doy por hecho de que me voy a equivocar, seguro. Tengo un 100% de posibilidad de equivocarme. Ahí, lo único que tenemos. Perfecto. Este es acrílico, ¿verdad? Sí. Genial. El error
sería? Pues podría ser, ahora lo vamos a hacer, que te salgan las típicas patas de gallo, que hayas hecho mal la disolución y pinte muchísimo y te quede una negra casi oscura o negra. Un chorretón. Un chorretón. O sea, a mí me cayó una gota del alcohol en medio del ala Claro, pero es que y eso... se quedó en el plástico. Claro, se comió hasta el prepanelado. Claro, pero eso, tú, si echaras aquí una gota, todavía tendrías solución sin tener que volver a pintar el ala entero. Con el prepanelado no te quedaría más solución que volver a pintar otra vez. Entonces yo, como soy un tío muy vago, y me jode mucho trabajar al tonto, pues yo, ¿qué quieres que te diga? Prefiero esto. Yo hago las maquetas para divertirme, no va a pasarlo mal. Entonces, cualquier cosa que me pueda suponer un problema lo elimino directamente. Lo que pasa es que el sombreado da lluvia. ¿Eh? Que hacer el sombreado a mano alzada así encima de la pintura. Quizás es más fácil el otro, pero no te permite el error. Y con el tiempo, te aseguro que echas más horas con el prepanelado que... Espabilas. Claro, no te queda más remedio que manejarlo bien. Y bueno, esto claro, son horas de aerógrafo, si es que todo es normal, son horas de aerógrafo. Otra cosa ideal, para el que tenga posibilidades y dinero, porque también los aerógrafos son caros, lo mejor sería tener 3 aerógrafos enchufados aquí. Uno con la base, otra con las luces y otro con las sombras. De forma que tú estás pintando esto y sin necesidad de limpiar el aerógrafo, podrías hacer cualquier corrección con el color adecuado. Lo más complicado, el mejor aerógrafo, yo siempre lo dejo para las sombras porque es lo más complicado. El peor aerógrafo que tengas, que vale el más básico de 30 euros, lo utilizo para dar la base. Y luego un aerógrafo intermedio que me sirva para dar las luces. Eso es lo ideal, para ahorrar tiempo. Pero claro, yo entiendo que cuesta un dinero, el compresor tiene que ser bueno para poder aguantar los 3 aerógrafos. Pero si hay posibilidad, hacedlo, porque vais a ahorrar tiempo. Acordaos de la bolita, que suene. ¿Vale? Y si en el otro hemos echado 4 gotas, en este vamos a echar 2 solo. O sea, para las sombras. Sí. O sea, es decir, diluirlo al doble que el otro. Siempre recomiendas color base, luces primero y sombras después. El orden, como le he dicho a ella, pero no sé cómo te llamas. Margarita. Como le he dicho a Margarita, el orden da casi igual. Podríais haberlo hecho al revés, porque el color base ya está dado y en teoría las luces y las sombras no se tocan. Porque la sombra va en el centro y la luz, al revés. La luz va en el centro y la sombra va en el panel. Entonces, en teoría, como son 2 colores independientes, podrías echar uno primero y luego el otro sin necesidad de que uno tenga que cubrir sobre el otro. En el caso del otro camuflaje que voy a hacer ahora con tamilla, vamos a pintar un color contrastado en marrón oscuro y arena. Aquí sí que deberías empezar siempre por la arena, para que lo que te he dicho antes, que el marrón va a cubrir muy fácilmente sobre la arena, pero al revés no es tan fácil. Vale, está muy disuelto, entonces yo lo que hago es empezar a pasar sobre las líneas de paneles. Procurando intentar cubrir de una sola vez, porque lo que vais a hacer es enchacar la base. Lo que necesitáis es hacer unos trazos lo más finos posibles y aunque tengáis que insistir. Aquí la precisión es más importante. Vais cubriendo poco a poco, no sé si se ve ahí. Y ahora voy a hacer una burrada aquí, ¿no? Imaginaros que estáis trabajando y de repente el aerógrafo hace esto. ¿Vale? Os ha echado ahí un pegotón que se nota de narices. Bueno, no os preocupéis, lo dejéis secar. Evitad la tentación de ir con el pincel, con el papel a secarlo. Cuando se os caiga algo del aerógrafo o se os exceda lo que sea, dejadlo que siga. Como metáis aquí el pincel o un papel, lo único que vais a hacer es levantar la base también hasta la imprimación
vais a liar la de Dios. Entonces, lo mejor es dejarlo aquí, tal y como está. Seguid pintando como si esto no hubiera sucedido. Voy a echar una gotita más que se ha quedado un poco pobre. Esta es la ventaja de estas pinturas también, que como cae de gota en gota se controlan muy bien. Y además no mancháis nada. Porque la retamilla tiene el problema de que el envase es mucho más sucio que el otro. Vale, otra cosa, acostumbraros cuando estéis con el aerógrafo a que antes de la maqueta el primer gatillazo va al papel. Porque si lo hacéis aquí y queda algo de pintura acumulada en la boquilla, va a ir hacia la maqueta. Entonces, cada vez que dejéis de pintar, retiráis el aerógrafo de la maqueta, lo echáis sobre el papel y luego continuáis pintando. Es decir, esto. Yo estoy pintando esta línea. Vale. La termino. Esta es la operación. En vez de volver a darle aquí otra vez, hago así. Lo quito de sobre el papel y vuelvo otra vez a la maqueta. De esta manera evitaréis que salgan motas de pintura o eso. Esto habría que hacerlo con guantes, ¿eh? Cuando os pongáis y estéis trabajando en serio, hacedlo con guantes, porque aunque penséis que os acabáis de lavar las manos, siempre tenéis resto de grasa, porque la piel, por mucho que queráis, nunca está limpia. Entonces, no os estoy llamando guardias, ¿eh? Nadie... Cuando trabajéis con esta pintura, también otra de las ventajas de poder quitarle la boquilla es que en esta pintura es fácil que se acumulen restos de pintura y veréis que cada vez sale un trazo más grueso, ¿vale? Porque no vais a ser capaces de controlarlo y hay que limpiarlo constantemente. Si veis, nunca tengo la mano parada. Parar para intentar cubrir una zona significa encharcar esa zona. El aerógrafo nunca puede estar parado. Siempre, siempre, porque lo peor que me puede pasar es que tenga que volver a insistir un poquito más porque no ha cubierto todo lo que yo quería. Si yo me paro y hago un charco, ya me va a tocar corregir. Y recordad, hay que ser muy vagos en esto. Muy preciso. Sí, pero da igual, aunque no, si no lo eres, si no tienes toda la precisión que se necesita, da igual, vuelves a insistir otra vez, pero no os paséis, es que es mucho más difícil de arreglar. Con estas pinturas vais a tener que hacer un esfuerzo, porque según dicen las malas lenguas, las pinturas de tamilla, eso no lo dicen, son tóxicas, evidentemente. En teoría, en la Unión Europea con el tiempo terminarán prohibiendo la importación de este producto. No sé si será verdad o no. Digo que es Radio Macuto. El que quiera tenerlo en cuenta que lo tenga, el que vea que no, pues nada. Una mascarilla siempre. Sí, pintas con eso, claro. Con este tipo de pinturas es conveniente hacerlo con mascarilla, incluso con estas, porque aunque no son tan tóxicas, pero yo creo que esto en los pulmones no es bueno.
veréis que ahí está exagerado el sombreado y las luces que ahora cantan mucho más que antes al principio, está exagerado. Ahora veréis lo fácil que es dejarlo igualado. Precisamente he cogido unos colores tan contrastados para que evidentemente me permita ahora poder hacer el resto de procesos de desgaste que vamos a hacer y que se siga notando esto. Vale, esto lo podríamos hacer entero en el fuselaje también, ¿vale? De la misma manera. Ahora lo veis, yo desde aquí lo estoy viendo y se ve exagerado. Ahora incluso diríais, es que no me gusta cómo está, a mí tampoco. Supongo que es para ver el contraste. Claro, pero es que si no lo haces así, en cuanto empieces a echar ahora el resto de cosas que tenemos que echarle, se va a borrar. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es volver a coger otra vez el color base, pero lo vamos a diluir bastante. Disculpa, me has dicho que estaba enfadado. Pues aquí, aquí hay un contraste exagerado. Aquí, ¿lo veis? No sé, acerca la cámara. Aquí, en esta zona de aquí, hay un boterón aquí. ¿Lo veis? Y estas tres rayas que hay aquí... Si tú lo dices, eso está bien. ¿Qué coño? Bueno, pero me he venido hasta aquí para que ya no os valga lo que os valía antes de entrar. Entonces, ahora tenéis la pintura base muy disuelta y lo que hacéis es ir cubriendo la ñapa esta que he hecho, aunque no os parezca que... ¿Vale? Y en donde haya un contraste exagerado, vais echando la pintura base muy diluida. Como veis, en el único sitio donde os pido precisión es en las sombras. Con el resto no hace falta tener una precisión exagerada con el aerosol. Ahora, cuando hagamos el camuflaje de dos colores, habrá que tener un poquito más de cuidado. La capa de pintura base aquí está más diluida que al principio, cuando has Esta sí, iniciado el proceso. esta es casi agua. Mira, es casi agua. Porque además esto os permite, Mantener, digamos, los que... claro, ir viendo lo que vas haciendo poco a poco. Mirad ahora... Mirad ahora qué os parece. Simplemente con él. Seguimos sin ver el fallo. Que ahora ya no hay. ¿No os parece ahora algo mucho más integrado que antes? Aún así, quiero que se vea, porque todavía tengo que barnizar, tengo que echar los productos estos. Es decir, lo he igualado un poco, pero necesito que siga habiendo contraste. No tenemos que perder... El barnizado luego no te incrementa el contraste. Al contrario, sobre todo con los ramices brillantes. Luego el mate a veces te ayuda a recuperar un poco, ¿no? El mate te ayuda, sí, dependiendo de la marca que se use y tal. Cuanto más mate dejéis un avión, a mí me gustan los aviones mate. Yo sé que no lo son, muchos no lo son, pero el efecto que hace a esa escala es mucho más bonito en el mate que en el... Aparte que evidentemente tratamos de copiar un avión real.
pero es que también tiene que molar la maqueta, ¿sabes? Tiene que ser agradable al público, tiene que ser algo que te entre por los ojos, no solo que sea real, sino que sea atractivo. Entonces, si es verdad que la pintura en un avión 1:1, en escala 1:1, es satinada, o incluso brillo, en esta escala eso no queda bien, parece un juguete. Vale, entonces ahora lo que vamos a hacer, aquí sí voy a limpiar un pelín más el aerógrafo, incluso con el pincel, porque lo próximo que tendría que hacer es barnizarlo, ¿vale? Pero para no tener que cargar de veces